Evangelio de Marcos, capítulo 1, los versículos 9 al 11. Con toda reverencia, entonces vamos a leer la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu revelación especial. Gracias, Señor Dios, por tu Espíritu en nosotros. Suplicamos que nos ayudes a entender tu palabra, que sea clara para nosotros, que podamos ponerla por práctica. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. El domingo pasado, hermanos, iniciamos la exposición del Evangelio según Marcos. Inicialmente hicimos una breve reseña del libro de Marcos, de su autor, y continuamos con la exposición de los primeros versículos. Hablamos sobre el mensaje del Evangelio, que incluye el arrepentimiento para vida, el mismo Evangelio de Jesucristo que hoy sigue siendo predicado. Hablamos de Juan el Bautista como el último y el más grande de los profetas, una voz que clamaba en el desierto con una apariencia y vida particular y que llamaba al pueblo de Dios a estar preparados para la manifestación del Mesías. Y vimos que todo esto también tiene una analogía en cada creyente que es consagrado al Señor para vivir para Él, para llevar su palabra. El propósito de Dios con su pueblo es un reino de sacerdotes, gente santa. Y en la actual dispensación vemos que el más pequeño en el reino de Dios es más grande que Él, es lo que dice el Señor Jesucristo de Juan. Y vimos el bautismo de Juan como una ritualidad diferente al bautismo cristiano. Hay ciertos vínculos entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano, pero el bautismo de Juan está más asociado con el Antiguo Testamento que con el Nuevo Pacto. Ese era un bautismo, en primer lugar, para pecadores arrepentidos. Ellos se bautizaban, venían a Juan a su bautismo confesando sus pecados. Un bautismo que era mayormente para los judíos, para su pueblo que le esperaba. Un bautismo preparatorio. Vimos que en el Antiguo Testamento existían varias abluciones de tipo ceremonial y en particular había un bautismo que era reservado para los prosélitos o los convertidos de otras religiones, paganos, gentiles al judaísmo, donde se ejecutaba un bautismo con agua. La ironía era que Juan llamaba a los judíos que ya eran parte del pueblo de Dios a recibir su bautismo. Con ese llamamiento al bautismo, al arrepentimiento, Juan estaba diciendo que ellos, con todo y ser judíos, tener todas las cosas espirituales, todavía eran impuros y eran ajenos al pacto. Ellos, igual que los gentiles paganos, necesitaban una purificación. Entonces, ese era un bautismo preparatorio para recibir al Mesías. También vimos que el bautismo de Juan no se hacía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como en la Gran Comisión con el bautismo cristiano. En el libro de Hechos veíamos que los que habían recibido el bautismo de Juan, pues debían recibir este bautismo cristiano. Hechos 19, del 3 al 5, dice esto. Y por último vimos que este bautismo, como una ritualidad externa, apuntaba a una realidad superior interna, el bautismo del Espíritu Santo que obraría el Señor y que sería Pentecostés, ¿no? El derramamiento del Espíritu Santo. El día de hoy vamos a ver el bautismo de Jesús. Y hermanos, debo decirles que este fue un momento clave, revelador en el plan de Dios, donde el Señor públicamente es ungido, es aprobado por el Padre y el Espíritu para cumplir sus oficios de profeta, sacerdote y rey a nuestro favor.
El Señor, aunque era el Mesías enviado, el Redentor de su pueblo, solo inició su ministerio público a partir de su bautismo. Solo a partir de ese momento histórico, el Señor entonces emprende su misión, su ministerio, siendo oficial, públicamente ungido y aprobado. El Señor, que no tenía pecado, recibe este bautismo para cumplir toda justicia como nuestro sustituto, en nuestro lugar. El Señor estaba siendo marcado como quien tiene el Espíritu y bautiza con el Espíritu. El reino de Dios había llegado. El trono de David empezaba a restablecerse. Este reino sería un reino estable y eterno. Vamos entonces al primer texto. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Juan entonces se encontraba bautizando en ambos costados de la ribera del río Jordán. Estas eran las provincias de Judea y de Perea. Usted lo puede ver en Lucas 3:3. Muchas personas en esas regiones entonces acudían a él y eran bautizados confesando sus pecados. Como vimos en el sermón pasado, el bautismo de Juan entonces era el preparativo para esa manifestación del Mesías que estaba por llegar. Juan vivía y tenía el atuendo de un profeta del Antiguo Testamento. Habían pasado ya 400 años sin la manifestación de un profeta. 400 años. Y Juan viene hablando con la autoridad de Dios. El Antiguo Testamento, hermanos, concluye con el anuncio del envío de Elías antes que venga el día del Señor. El último libro de la Biblia, Malaquías 4, del 5 al 6, el último versículo habla de esta manifestación. Esta expectativa y las características de Juan hacen que Israel esté atento a su bautismo. Ahora, Juan predica en el desierto con toda valentía. Juan enseña que deben arrepentirse porque el reino de Dios se ha acercado y el juicio está por ejecutarse en quienes no dan los frutos del reino. Juan llamaba al arrepentimiento, a la práctica de la piedad, al amor al prójimo. Él llamaba a los fariseos y saduceos a no huir de la ira de Dios, a no confiarse en su ascendencia judía como la base de su salvación. Llamaba a los que tienen de más a dar a otros. El que tiene 2 vestidos, pues dé uno a otros. Lucas 3:11. Llamaba a los publicanos a no pedir más de lo que tenían ordenado cobrar. Ustedes saben, los publicanos cobraban impuestos para Roma, pero eran traicioneros de su propia nación y sacaban también dinero para ellos de ahí. Entonces Juan los llama a arrepentirse de ese pecado. Incluso llamaba a los soldados a no extorsionar ni calumniar y a tener contentamiento con su salario. Lucas 3:14. El juicio para quienes perseveran en sus maldades inevitablemente vendría. Y el hacha está puesta, ya está ahí empezando a cortar en la raíz de los árboles. Arrepiéntanse, decía Juan. En Lucas 3:18 leemos lo siguiente: con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Su mensaje era el mensaje del Evangelio, que implica que nuestra fe debe estar en armonía con nuestras acciones. De lo contrario, la fe estaría muerta, diciendo que cada persona es responsable de no arrepentirse, de volverse al Señor, si no reciben las amonestaciones y llamados, si permanecen en su impiedad y maldad, solo les esperaría la condenación. Este era un llamado para estas personas del tiempo de Juan y sigue siendo un llamado para nosotros hoy en día. A todos los que están en la fe, incluso a los que no conocen el Evangelio, se anuncia el Evangelio que implica el arrepentimiento y una vida transformada para el Señor. Y como las personas estaban a la expectativa de la venida del Mesías, entonces muchos incluso llegaron a confundir el ministerio de Juan con el ministerio del Mesías prometido. Juan explicó con claridad que él no era el Mesías, sino que él era un testigo de la luz. Él era la voz que clama en el desierto, que él ni siquiera era digno de desatar el calzado del Señor. Juan solo haría un llamado externo por la palabra y el bautismo, pero él mismo dijo que después de él vendría alguien con un bautismo superior, con la realidad, un bautismo interno con el Espíritu Santo.
Y él se refería a la purificación de los pecados, a la obra de conversión hecha por el Señor y al recibimiento de su Espíritu Santo. Esto era lo que simbolizaba. También es importante ver aquí que en el libro de Juan, pueden ir ustedes a Juan, capítulo 1, versículos 24 y 25, un fariseo que ve bautizando a Juan le pregunta ¿por qué bautizaba si él no era el Cristo? Y esta pregunta es muy interesante. La confusión de este hombre fariseo se daba especialmente por un pasaje del Antiguo Testamento. Estos judíos conocían muy bien la palabra de Dios y seguramente ellos habían leído Isaías 52:15, en donde el siervo sufriente, que entendemos es el Mesías, purifica a los gentiles. Si usted puede ver en ese pasaje, en el hebreo, el texto dice literalmente: el Mesías rociará a muchas naciones. Eso está en el hebreo. En sus Biblias, pues la traducción no está muy bien, pero en el hebreo esto es lo que significa: el Mesías rociará a muchas naciones. La palabra hebrea nasá, que significa chorrear, esparcir, salpicar. Isaías 52:15 es el único pasaje del Antiguo Testamento que se refiere al Mesías bautizando y que fue rociando. Y esto muestra que al parecer Juan bautizaba rociando agua sobre las personas, porque eso provocó que los fariseos preguntaran si él era el Mesías. Y el bautismo al que hacía referencia el texto de Isaías tenía que ver con el derramamiento del Espíritu Santo. Claro, el Mesías bautizaría a las naciones con el Espíritu Santo, que era un rociado sobre creyentes judíos y gentiles a partir de la obra de Jesucristo. Y siendo que lo ritual y lo espiritual son correspondientes y se le llama igualmente bautismo, entonces el bautismo de Juan ocurrió de manera similar. Fue un bautismo como un asperjado o una efusión. El bautismo externo de Juan apuntaba a una realidad mayor, a ese bautismo del Espíritu Santo que iba a efectuar el Señor en Pentecostés y en las oportunidades en que el Espíritu vino sobre las personas. Nadie fue sumergido en el Espíritu. El Espíritu descendió, fue derramado o fue recibido, pero nunca vemos a alguien sumergido en el Espíritu. Eso es un concepto ajeno a las Sagradas Escrituras. Entonces parece que la forma de bautizar con agua era que cuando las personas llegaban al Jordán confesando sus pecados, Juan derramaba agua sobre sus cabezas o hacía un asperjado sobre sus cabezas. Siempre vemos que el elemento, o sea, el agua en este caso, es puesto a la persona bautizada y no al contrario. El elemento es traído a la persona, no la persona al elemento. Y esto está en consonancia con el hecho de que la salvación es traída a nosotros, viene del cielo. Nosotros somos los receptores de esa salvación. Ahí está la analogía. El significado primordial del bautismo es la purificación del pecado, la limpieza y también el recibimiento del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento que ocurre en nuestro interior una vez y para siempre, donde además somos pasivos. Entonces, Marcos relata que en esos días de muchos bautismos, que ya sabemos que eran una expresión, Jesús vino a Juan el Bautista. Para ese momento el Señor vivía en la provincia de Galilea, al norte. Como hemos estudiado, el Señor fue a vivir en Galilea desde los 12 años, en cumplimiento de la profecía que tenía que ser llamado Nazareno. Y para ese momento el Señor tenía aproximadamente 30 años, dice Lucas 3:23. Y en la voluntad del Señor había llegado el tiempo de iniciar su ministerio público, por lo que tiene que desplazarse desde Galilea al norte hacia el sur de Judea para encontrar a Juan bautizando en la región de Judea y Perea. La realidad a la que apuntaba la enseñanza y bautismo de Juan se estaba manifestando ante él. Jesús, el Rey esperado, había llegado ante él. En Marcos tenemos poca información, pocos detalles en el relato del bautismo. Marcos resume muy bien ese relato del bautismo de Jesús diciendo lo siguiente: y fue bautizado por Juan en el Jordán. Es muy sencillo, ¿cierto? Muy poquito lo que dice ahí, pero hay tanto ahí que no alcanzaría ni este ni otros sermones para hablar de todo este tema tan extenso. Él seguramente había descendido a la ribera del río y Juan lo bautiza, pone agua sobre él en el río Jordán y después sale del cauce del río. Por eso Marcos sigue relatando: y luego, cuando subía del agua,
vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Esta salida del agua sucedió después de ser bautizado por Juan. Algunos dicen que, mira, ahí está saliendo del agua, entonces fue sumergido. No, lo que pasó aquí fue después de que ya había sido bautizado, salió del agua. Entonces el Señor recibió el bautismo de Juan e inmediatamente tenemos el bautismo o el ungimiento del Espíritu Santo que viene sobre él y tenemos también las palabras del Padre. Entonces pasaron varias cosas, hermanos. Primero, fue bautizado ritualmente por Juan con agua y posiblemente aspersión o efusión. 2, vio abrirse los cielos, después de que salió del agua, vio abrirse los cielos. El Espíritu como paloma descendía sobre él y vino una voz de los cielos que aprobaba como su Hijo amado, en quien el Padre tiene complacencia. Aquí podemos ver que fueron entonces 2 bautismos, pero realmente es un bautismo y una señal. Primero, uno de Juan usando como elemento el agua y un bautismo del Padre, de Dios Padre, usando como elemento el Espíritu Santo. Estos son correspondientes, estos 2 bautismos. En este bautismo, tanto ritual como espiritual, hay varios detalles particulares que vamos a examinar a fondo. En primer lugar, aquí nos preguntamos, si el Señor no tenía pecado, si el Señor es santo, si el bautismo ritual ejecutado aquí por Juan era para pecadores arrepentidos, y el usar agua era símbolo de purificación del pecado, incluso vemos que se bautizaban confesando sus pecados, y si Juan mismo sentía que él debía ser bautizado, cuando el Mesías llegó a él, dijo, no puede ser, mejor que tú me bautices a mí, pero yo no, parafraseando lo que dice ahí, no puede ser así, y el Señor le dice, no, sí, bautízame. ¿Por qué el Señor entonces se bautizó? ¿Por qué el Señor se bautizó? El significado para él entonces tenía que ser otro, y no el arrepentimiento. También vemos que otros fueron bautizados por Juan y no pasaron las mismas cosas que con el Señor Jesús. No hubo una voz de los cielos, no vino el Espíritu Santo sobre ellos, no pasó exactamente lo mismo. El bautismo de Jesús fue muy particular, hermanos. Después del bautismo en agua, la primera señal son los cielos abiertos. El Señor tiene potestad sobre toda la creación, Él sustenta, dirige y es soberano sobre los cielos y las nubes. En segundo lugar, el Espíritu viene como una paloma, y esto es un símbolo que explica de manera simple a nuestro limitado entendimiento características de su ser. Estos símbolos son signos visibles de una realidad invisible. En este caso, una paloma. Este símbolo ya aparecía en las Escrituras en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis capítulo 1, donde vemos que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas como un ave que está sobre sus huevos empollándolos. Entonces, esta comparación con un ave ya estaba ahí en la Biblia. Sabemos también que la paloma es símbolo de inocencia, sencillez y paz. Y en general la paloma es un animal que está asociado con la pureza, la serenidad, la mansedumbre y la hermosura. Y esto lo vemos referente en las Escrituras, por ejemplo, en el libro de Cantares, Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 9, a una esposa que pues manifiesta esas características: pureza, serenidad, mansedumbre, hermosura. Cantares 6:9 dice: mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. También en Mateo 10:16 el Señor envía a sus discípulos para ser sencillos como palomas, dice ahí, sencillos como palomas. Esas características son propias del Espíritu. Entonces aquí tenemos al Espíritu viniendo sobre el Señor, pero no por primera vez, porque Él fue lleno del Espíritu desde la concepción, sino para ungirlo, para capacitarlo para el ministerio que iba a ejecutar como profeta, sacerdote y rey. Y en el Evangelio según Juan vemos que el Espíritu como paloma permaneció sobre él, no solamente vino sobre él, sino que permaneció sobre él. Eso fue visible. Juan testifica de ese evento. Jesús estaba siendo señalado públicamente como el que lleva el Espíritu, que bautizará con el Espíritu. El Señor es mostrado como quien obra poderosamente, productivamente en la vida, en los corazones de su pueblo, quien estaba lleno de pureza, bondad, humildad, sencillez, paz, hermosura, quien llevaría como manso cordero los pecados de su pueblo para darnos su paz. Y al instante hay una voz
Marcos 1:11, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En primer lugar, el Padre está aprobando la identidad de Jesús como su Hijo. Él es la segunda persona de la Trinidad, es Dios hecho carne. En segundo lugar, el Padre está aprobando el ministerio sustitutivo de su Hijo. Jesús es el Cristo, el ungido, el enviado a su pueblo, llevando los pecados, llevando nuestro castigo, cumpliendo toda justicia para darnos ese cumplimiento. Solo la justicia de su Hijo complace al Padre. Nadie podría conseguir la satisfacción de la demanda de Dios como el Hijo. Ahora, el Padre dice que es su Hijo amado, y este es un amor eterno, incondicional, infinito. Y hermanos, aquí tenemos las tres personas de la Trinidad en acción: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre ha planeado esa salvación, el Hijo viene a conseguirla en la redención por medio de su sacrificio y sacerdocio, y el Espíritu Santo va a aplicar la salvación en los creyentes. El Espíritu y el Padre están señalando, están aprobando a Jesús como el Salvador de su pueblo. Esta salvación, hermanos, fue planeada en un pacto de redención desde antes de la fundación del mundo. Ahora, todo esto, el bautismo ritual en agua por Juan y el bautismo del Señor con su Espíritu, señalan, como ya dije, al ministerio del Señor. Y vamos a hablar de eso. En primer lugar, Jesús recibió su bautismo para iniciar su ministerio como el Mesías en la tierra, para cumplir los oficios de profeta, sacerdote y rey. Vamos a ver en detalle estos oficios. En primer lugar, el Señor fue señalado como el profeta que había de venir. Como vimos, el Espíritu vino como paloma sobre él y permaneció sobre él. Él era el portador del Espíritu Santo. En el Evangelio según Lucas 4, 16 al 30, vemos que Jesús aplica a su propia persona una profecía del libro de Isaías 61, del 1 al 2. En el contexto de Lucas, el Señor había regresado a Galilea, estaba en Nazaret y enseñaba en la sinagoga. Y esto sucedió durante el inicio de su ministerio público, y él leyó este pasaje asegurando que se cumplía ante ellos. Mira lo que dice Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Lucas 4:18 dice esto. Jesús dice con claridad que el Espíritu del Señor está sobre él porque ha sido ungido. El mismo autor, Lucas, en el libro de Hechos 10:38, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto en estos pasajes, es claro que Jesús fue ungido en el bautismo de Juan. Cuando fue bautizado por Juan fue ungido, y el Espíritu Santo vino sobre él, permaneció sobre él. El Jesús humano es ungido por el Espíritu Santo para cumplir la misión del Mesías. Él era el profeta como Moisés que vendría. El pasaje dice que predicaría. Entonces Jesús enseñó, reveló con verdad, con autoridad al Padre su voluntad. Él fue un maestro. El apóstol Pedro en su segundo discurso dice esto en Hechos 3:22 al 23. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Como profeta el Señor, entonces comunicaría la palabra de Dios al pueblo. Y Juan mandó a sus discípulos a seguirlo a él. Concluido ya su ministerio, mandó a sus discípulos que ahora le siguieran. Hermanos, hoy en día escuchamos el mismo llamado
a oír las palabras del Señor, a obedecer su voluntad. El Padre y el Espíritu nos han señalado a nuestro Maestro. De Él mana la sabiduría. Él nos ha dado a conocer al Padre. Pablo, hablando de Cristo en Colosenses 2:3, dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo dice que la iglesia debe ser edificada en el conocimiento del Hijo de Dios. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol Juan también dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Es el Señor nuestro profeta. ¿Estamos escuchando su palabra y siguiendo su voluntad, hermanos? La palabra es cristocéntrica, toda la palabra señala a Cristo. En ella somos edificados. En segundo lugar, el Señor en su bautismo fue señalado como el sustituto redentor y el sumo sacerdote. Entonces, ya vimos que el Señor, al ser bautizado, es ungido para ejercer su ministerio en la tierra, sus oficios. Ya vimos profeta, ahora sacerdote redentor. Jesús es nuestro sustituto que vino a cumplir toda la ley de Dios a nuestro favor. En Mateo 3:15, el Señor dice a Juan que debe bautizarse para cumplir toda justicia. El Señor es el único que puede cumplir toda la ley de Dios. Nadie más puede cumplirla. Él la cumplió perfectamente desde su entrada al mundo. El Señor demanda a todos los hombres el cumplimiento perfecto de la ley. Pero todos los hombres se encuentran completamente corruptos y en ese estado pues no pueden cumplir nunca las demandas de Dios. Están en esclavitud, están muertos, son enemigos, siempre buscan lo malo, no buscan a Dios. Entonces Cristo ha venido para satisfacer la justicia perfecta de Dios, cumpliendo en su vida y obra a cabalidad todos y cada uno de los mandamientos de la ley. Romanos 8, versículos 3 y 4 dice lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor se hizo carne para condenar el pecado en la carne, para cumplir toda justicia, y Él ha imputado, nos ha dado su justicia, ese cumplimiento, esa bondad perfecta desde su entrada al mundo, nos la ha dado gratuitamente por medio de la fe en Cristo. En Romanos 3:22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces tenemos la justicia que ha conseguido el Señor por nosotros, y esa justicia del Señor es la que satisface la demanda del Padre. La obra de Cristo para nuestra salvación debe llenarnos, hermanos, de profundo gozo, de asombro, pero también de gran humillación. Nosotros no podíamos cumplir las demandas del Señor. El Señor nos dio su justicia. El Señor salvó impíos. Y si Cristo nos ha justificado, nada ni nadie, ni nosotros mismos podemos apartarnos de su amor. Esta doctrina nos llena de consuelo, de paz, de agradecimiento. Esta doctrina nos impulsa a guardar sus llamados, a perseverar en sacrificio vivo, en agradecimiento. O sea, nos motiva realmente para la vida del reino de Dios. Pero además, al ser bautizado, Jesús se identificó con nosotros, pues Él cargó con nuestro pecado pero aunque Él no había pecado y necesitaba arrepentirse, Él se hizo nuestro sustituto. En Isaías 53:6 vemos que Jesús cargaría con nuestro pecado. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. También Juan Bautista llamó al Señor el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús fue bautizado en nuestro lugar. Él fue el sustituto de su pueblo. Él vino a llevar nuestro juicio y condenación y sufrió la ira de Dios contra el pecado.
Pablo dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Desde su entrada al mundo, él fue el varón de dolores. Él llevó nuestra culpa, recibió la consecuencia de nuestra maldad, la muerte, la ira del Padre. En su obra, nuestra condenación pasó a la cuenta de Cristo, y su justicia, su vida y obra santa, pasó a nuestra cuenta. La salvación no tuvo ningún costo para nosotros, pero sí para el Hijo de Dios, quien recibió el castigo del Padre, el pago de nuestra deuda. Jesús se bautizó, y su bautismo tenía serias implicaciones. Su bautismo señalaba la obra de redención, de sustitución a la que había sido enviado. Entonces Jesús no solo fue el sacrificio, sino también el sacerdote. Y Jesús se bautizó para ser ordenado al sacerdocio. Juan introdujo al ministerio público a Jesús con su bautismo. La ley que Jesús cumple cuando le pide a Juan el bautismo se llama la ley del levita, o sea, la unción, la ordenación al sacerdocio. Para cumplir con ese requerimiento, él hizo esto cuando es bautizado por Juan, de acuerdo a Números 8 del 5 al 7. Vaya conmigo a ese texto, Números capítulo 8, los versículos 5 al 7. Y esto es muy importante, esto es central, porque nos muestra la diferencia en cuanto a quienes recibían el bautismo, los judíos ahí para arrepentimiento, para perdón de pecados, y el ministerio de Cristo. Números 8 del 5 al 7 dice: también Jehová habló a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Y dice: así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos y serán purificados. Los requisitos para el sacerdocio eran tener un llamamiento. Números 8:6 habla de eso, que lo acabamos de leer. Tener 30 años, eso está en Números 4:30, y ser ordenado por un sacerdote. Números 8:7. Ahora, Cristo era el elegido de Dios. Recuerden la voz en los cielos: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Tenía ya 30 años de edad, lo que dice Números 4:30, y también Lucas 3:23, cuando empezó su ministerio era como de 30 años, y fue ordenado por Juan, que era descendiente de Zacarías, por lo que cumplió entonces todos los requisitos. El Señor ejecutaría el ministerio sacerdotal a nuestro favor. Él es nuestro sumo sacerdote, y a la vez el sacrificio, como ya dije, Él se ofreció una vez para siempre, y así nos reconcilió con Dios. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 7, los versículos 22 al 27. Hebreos 7, los versículos 22 al 27. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces el Señor consumó su obra plenamente, perdonó nuestros pecados una vez y para siempre, y a partir de esa provisión ahora tenemos un sacerdote que intercede por nosotros. Podemos venir confiadamente a Cristo, y Él nos escucha, y Él se compadece y nos perdona, y en su gracia nos socorre. En tercer lugar, Jesús fue bautizado para ejecutar su oficio de rey. Su ministerio también incluía su identidad real. Él es el descendiente de David, quien ocuparía su trono y tendría un reino estable. Vaya conmigo en el Antiguo Testamento al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 14. Daniel, capítulo 7, versículo 14.
Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Su reino, hermanos, es eterno y universal. En el Antiguo Testamento, los reyes eran ungidos para desempeñar un oficio. Juan decía a sus oyentes que se arrepintieran porque el reino de los cielos, el reino de Dios, se había acercado. ¿Y quién es el rey del reino de Dios? Jesucristo. El Señor ejerce su reinado, gobernando sobre la iglesia en amor. Él es la cabeza de la iglesia, es el Señor, el Curios, y defendiéndonos de nuestros enemigos. Él ya ha derrotado, ha conquistado a nuestros peores enemigos. ¿Cuáles eran? La muerte, el pecado y Satanás. Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Entonces, en conclusión, su bautismo, hermanos, era la ordenación para el desempeño público del ministerio del Señor. Y estos oficios siguen presentes en su iglesia hoy en día. En primer lugar, podemos ver que el Señor, siendo Dios, pues no se saltó esos cumplimientos, ¿no? Él vino y se sujetó al bautismo de Juan. Él no inició su ministerio sin ser ordenado. Él se sometió a ese bautismo, el Señor se sujetó a la autoridad del Padre. Y hermanos, igualmente todos estamos bajo autoridad. El Señor es el rey, cabeza sobre su iglesia, la iglesia es su reino aquí en la tierra, y Él ha puesto a algunos como ancianos para ejercer autoridad, para ejercer disciplina, y al someternos a su palabra nos sometemos al Señor y a su autoridad. El Señor sigue instruyéndonos como profeta también. A través de sus ministros, maestros, evangelistas, Él sigue corrigiéndonos con la disciplina, enseñándonos, instruyéndonos, y Él intercede por nosotros como abogado. Entonces, hermanos, somos llamados hoy para reconocer con humildad, con sencillez, su autoridad en la iglesia local, su enseñanza, al escuchar sus llamados, amonestaciones, su palabra. Y si hemos pecado, somos llamados a confesar nuestras maldades y apartarnos. Somos llamados a reconocer los oficios del Señor sobre su iglesia. Como profeta, por su Espíritu nos dio las Escrituras, las aplica a nuestros corazones por el Espíritu. Como sacerdote nos aplica los beneficios de su sacrificio por su palabra y los sacramentos. Y como rey tiene autoridad, controla todo lo que pasa en el mundo. ¿Qué representa para nosotros el bautismo del Señor? En primer lugar, representa nuestra salvación, la necesidad de la obra de Cristo para rescatarnos del pecado. Cuando usted escucha esa enseñanza, Jesús siendo bautizado para cumplir con toda ley, piensa en eso. El Señor se sujetó a toda la ley. Él es el Cordero de Dios sin mancha, sin defecto, que quita definitivamente el pecado. Él es el justo y es el que justifica. No hay otra esperanza sino en Él. Escuchemos la enseñanza del bautismo de Jesús entendiendo que Él vino a cumplir en nuestro lugar para llevar el precio que merecíamos, la paga que merecían nuestras maldades, y que el Padre aceptó su ministerio, estuvo complacido con su obra y que solamente con Él y una vez y para siempre el Señor quedó satisfecho. Esto nos muestra que la salvación es segura, es tan firme y segura como lo es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Descansa en sus manos. Estaríamos en angustia si algún aspecto de la salvación descansara en nuestras manos, porque nosotros somos como una montaña rusa. A veces estamos en la altura del gozo y después en la profundidad de la tristeza y de la angustia. Si estás confiando en tu propia bondad para salvación, o incluso si estás confiado en la ritualidad del bautismo, quiero decirte que estás en el camino equivocado, estás perdido. Pero hoy es día de salvación. El Señor es el único que puede cumplir la demanda de Dios, y Él nos da ese cumplimiento gratis, gratuitamente. Podemos descansar en Él. Debemos vivir conforme a esa misma provisión. La redención que el Señor nos provee trae una vida nueva. El bautismo es señal de esa vida de santidad y justicia, pero no como un pacto de obras, sino en agradecimiento, en libertad. Nos regocijamos en ver en el bautismo de Jesús nuestra salvación de una manera gráfica a nuestros oídos, a nuestros ojos, de lo que Cristo hizo a nuestro favor. El Señor les bendiga, hermanos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por una salvación tan grande que constantemente celebramos, gustamos por tu gracia.
Señor, gracias por tu pueblo que tú has redimido y por esa salvación que costó tu vida para darnos a nosotros libertad, vida eterna, que costó tu empobrecimiento para hacernos ricos. Señor, ayúdanos a apreciar el conocimiento de tu obra, las riquezas de tu gracia y profundizar cada día más en ello. Te lo suplicamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.